SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy hacemos las cuentas de la inmigración frente a los cuentos de la inmigración. Hay una solución mala y una solución menos mala, ¿no? Y por lo tanto, esta es la propuesta de Vox, deportar hasta 8 millones de personas inmigrantes en este país. En muchísimos casos, además, han protagonizado pues escenas de inseguridad en nuestros barrios y en nuestros entornos, pues tendrán que volver a sus países. Esto será pues un proceso extraordinariamente complejo de remigración, pero que nosotros apostamos por ese proceso de remigración porque pensamos que hay algo más importante que preservar y que además tenemos el derecho a querer sobrevivir como pueblo, ¿no? Derecho a sobrevivir como pueblo. Esto es lo que hoy propone Vox. 8 millones de deportaciones, una cifra que Vox pronuncia y que luego dice se ha manipulado, y derecho a sobrevivir como pueblo, algo que también han oído y hoy que Vox niega haber pronunciado. Lo que Vox plantea es un suicidio económico y un asunto inviable en lo legal, pero sobre todo está basado en una premisa falsa, la historia del gran reemplazo. Es que estamos ante una invasión, no ante una inmigración regular, sino ante una invasión mayoritariamente de carácter islamista, promovida por la izquierda islamista y por el Partido Popular, tanto en España como en Europa. Esa teoría del gran reemplazo viene a contar que hay élites en la izquierda que lo que pretenden es llenar el país de inmigrantes para sustituir a los españoles. Regular, respetuosa con los procedimientos, con nuestra manera de vivir, sino que esa teoría del gran reemplazo es una teoría elaborada en Francia por la derecha ultra y por los neonazis en Francia que sinceramente no tiene ninguna base en nuestro ciclo económico. Los números no lo avalan. En España hemos tenido un aumento de la inmigración, sí, cuando hemos tenido un aumento de la actividad económica. De hecho, la inmigración corre paralela a la economía. Llegamos a tener entradas de 600, 700.000 inmigrantes al año en los años 2006 y 2007, antes de la burbuja inmobiliaria. Y en cuanto llegó el crack inmobiliario, lo que tuvimos fue una salida de inmigrantes. No hubo una invasión, sino mano de obra barata, especialmente para la obra. Ocurre exactamente lo mismo desde el año 2022 con el boom turístico. No tenemos una invasión, tenemos un aumento de actividad turística, hotelera, restaurante de tal calibre que efectivamente estamos registrando 600, 700.000 inmigrantes nuevos cada año. Y esto es lo que está pasando. No que haya un gran reemplazo político ni una estrategia malvada, sino actividad económica que tira de la inmigración, tal y como ha contado y narrado una y otra vez el Banco de España, el gobernador José Luis Escrivá. No llegamos en los próximos 25 años si no es a través de mejorar, afinar, perfeccionar las políticas migratorias que vayan permitiéndonos que este desajuste creciente que vamos a tener en el mercado de trabajo se vaya resolviendo de la forma más favorable posible. La premisa de Vox es falsa. No hay un gran reemplazo. Lo que hay es un uso de mano de obra barata. Pero el argumento de Vox para sostener esto, no solo la premisa, el argumento es igualmente falaz. El argumento es el de la inseguridad. El argumento es que la inmigración viene, viola, dispara las cifras de delincuencia, algo, insisto, que no responde a la verdad, pese que es el argumento central de Abascal. Ustedes quieren prohibir que nosotros relacionemos inmigración ilegal e inseguridad, aunque lo hagan los propios datos de su Ministerio de Interior, pero digámoslo con toda claridad. Billete de vuelta y deportaciones masivas para violadores, para delincuentes, para bandas callejeras, para narcotraficantes. Los datos del Ministerio del Interior dicen justo lo contrario de lo que Abascal dice que dicen. Lo cierto es que la criminalidad en España cae un 2,8% en el último año. Está en mínimos históricos, 40,6 delitos por cada 1.000 habitantes, una de las cifras más bajas del planeta. Que le asesora a usted. Eso es proteger la seguridad de los españoles y muy especialmente las de las españolas.
Los homicidios han caído en España, un 11% en el último año. Los robos han caído en España, un 14%. Y los delitos sexuales, que aumentan un 3,8%, aumentan menos que en la anterior ola, cuando aumentaban al 5,7%, y aumentan sobre todo, cuentan los datos de Interior, porque entre las mujeres hay una mayor conciencia para la denuncia. La mayoría de esas violaciones se producen en círculos íntimos, familiares y con conocidos. Es absolutamente falsa la premisa de la gran reemplazo, de la gran invasión, y es absolutamente falso el argumento de que la criminalidad se está disparando. Está bajando y en mínimos históricos, insisto, mínimos históricos en el planeta. Así que la premisa es falsa, no hay un gran reemplazo, y el argumento es falso. No se dispara la delincuencia. Y a partir de ahí, hoy Vox plantea deportaciones masivas de inmigrantes, una fórmula que ha copiado a Donald Trump y que deja dos preguntas, una legal y otra económica. La legal, esto es viable, esto es posible, esto es constitucional, es legal. Y la segunda, la económica, esto es sostenible. España se aguanta sin inmigrantes. Nicolás Castellano, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Javier, buenas noches. Empecemos por la parte legal, porque esto cabe en la Constitución, deportar 8 millones de personas, algunos hijos, es decir, españoles de segunda generación. ¿Esto es viable? Es ilegal, no hay ningún marco legal que lo justifique en nuestro país, porque recordemos, Javier, que el dato que saca Vox es falso. No hay 8 millones de extranjeros en situación irregular en nuestro país, no hay 8 millones de extranjeros ni sumando a sus hijos, la cifra real ronda los 6,5 millones, y recordemos, la mayoría son europeos, es decir, de países de la Unión Europea que tienen libre circulación en el entorno de la Unión Europea. Son inexpulsables. Solo se podría expulsar, entre comillas, aquellos que están en situación irregular, que como máximo serían 500,000 según el relato de la plataforma Regularización Ya. Es decir, lo primero, el dato es mentira y legalmente ni la ley de extranjería ni nuestra Constitución permite la expulsión, sobre todo si tenemos en cuenta, Javier, que Vox está incluyendo en esos 8 millones de personas, en ese cálculo alocado de esa realidad, a casi 2.700.000 españoles que tienen el pasaporte y que se han regularizado en nuestro país, han obtenido la nacionalidad desde 1995. Max Adams, que es uno de los abogados más prestigiosos en derechos humanos y extranjería, una auténtica referencia nacional, desmonta este mito de Vox. De ninguna manera. Es absolutamente inviable y no existe en nuestro ordenamiento jurídico absolutamente ninguna manera de acceder a tal propuesta. Porque, entre otras cosas, contraviene el artículo 14 de nuestra Constitución española, que dice que todos los españoles somos iguales ante la ley. Es decir, Javier, que para despojar del pasaporte español a un español habría que reformar el Código Civil y establecer criterios nuevos para retirarlos a aquellos que no sean españoles de origen, en la línea precisamente de lo que están planteando los nazis en Alemania o los partidos más ultras en Francia. Esto es la parte legal. Nico, cuídate, un abrazo. Un abrazo. Y ya digo que no solo no cabe en lo penal, no cabe en lo constitucional, sino que tampoco parece caber en el Parlamento, porque hoy, ante la propuesta de Vox, lo que ha habido es una huida de toda la derecha para separarse a kilómetros de esta propuesta. Desde Isabel Díaz Ayuso. También poner soluciones fáciles a problemas complejos es populismo, es vivir en torno a sentimientos, así no se pueden solucionar problemas realmente graves como estos. Hasta el gobierno, hoy Pilar Alegría, hablando de racismo institucional. En España cabe un partido político como Vox, pero en Vox no cabe la España plural, diversa y real que hoy somos. Esta es la parte legal. Esto no cabe en la Constitución, no cabe en el Parlamento. Pero la parte económica, que es la que centra el Hora 25 de los negocios, es también un no. Esto no cabe en la economía, porque la necesidad de mano de obra extranjera es algo tan clamoroso, tan necesario y tan reclamado por organizaciones tan izquierdistas como la COE, que una y otra vez han dicho que se necesitan inmigrantes, Antonio Garamendi, la patronal. No tenemos ningún problema en que pueda venir gente de fuera a trabajar, porque, insisto, entre otras cosas, hay empresas buscando trabajadores. Hasta organismos tan bolivarianos o comunistas como el Banco Central Europeo. Anche misure che favoriscano un afflusso di lavoratori stranieri regolari costituiscono una risposta razionale sul piano economico,
que plantea que las medidas que favorezcan la afluencia de trabajadores extranjeros constituye una respuesta racional a nivel económico. Todos los organismos, insisto, desde las patronales hasta los bancos centrales, han dicho son necesarios los inmigrantes en términos económicos. El Banco de España, Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Apunta que la inmigración no solamente es necesaria, es que explica buena parte del crecimiento per cápita de nuestra renta español a español. El último boletín del Banco de España lo que dice es: los inmigrantes explican nuestro enriquecimiento. Sí, el boom laboral de los inmigrantes ha sido clave en la explicación de los buenos datos de crecimiento económico de los últimos años en España. Según calcula el Banco de España, el 25% del crecimiento del PIB per cápita desde el año 2022 es gracias a la contribución de los trabajadores nacidos fuera de España. Estos trabajadores han aportado 0,7 puntos del crecimiento del PIB per cápita, y el PIB ha crecido un 2,9 en este periodo. El grueso de ese avance se logra gracias a que se ha incorporado más mano de obra. Esto es algo habitual en la economía española, que tradicionalmente basa su crecimiento en un incremento del empleo, no tanto de la productividad, aunque también dice el supervisor que en esta ocasión la contribución de la productividad de los trabajadores nacidos en el extranjero ha sido superior. También se dice en este informe que esta aportación al crecimiento es algo superior a la de otros ciclos de fuerte crecimiento económico y se ha producido básicamente, insisto, por el peso que tienen los inmigrantes en el mercado de trabajo. Hay que recordar que solo el año pasado el 40% de los empleos creados terminaron ocupados por trabajadores extranjeros. Y, gracias Jordi, hay sectores en los que no es que la inmigración sea necesaria, es que es absolutamente imprescindible. Y no hay otra forma de decirlo. Porque en la obra, la mitad de los albañiles, el 42,6%, son extranjeros, según datos del INE. O peones de construcción, 44%. En la obra son imprescindibles. En la cocina, en la restauración, son imprescindibles. El 49,4% de los ayudantes de cocina son inmigrantes. En los cuidados en el hogar, el 50% de las encargadas de los cuidados en el hogar son inmigrantes. Y entre las empleadas domésticas, fundamentalmente mujeres, 2 de cada 3, el 68,5% son inmigrantes. Hay sectores, desde la albañilería hasta la agricultura, la restauración, los cuidados o la casa, en los que la inmigración es imprescindible. No es que haya que expulsarlos, es que la economía no se sostiene sin ellos. Y lo sostienen, insisto, organizaciones no muy sospechosas de izquierdismo como la Confederación Nacional de la propia Construcción. La mayoría de los trabajadores afiliados extranjeros provienen de fuera de la Unión Europea, el 70%, incrementándose en un 13% los trabajadores de fuera de la Unión en el último año. Por ello debemos tanto poner en marcha lo antes posible la nueva normativa de extranjería para atraer inmigrantes formados desde origen, como regularizar a los inmigrantes que se encuentran aquí, poniendo en marcha el arraigo por formación con itinerarios formativos reglados, cortos y acumulables de entre 60 y 100 horas. Así que lo que hoy plantea Vox está basado en una mentira, la del gran reemplazo, está sostenido en una mentira. Las cifras de la supuesta criminalidad creciente es menguante y tiene escasa cabida en lo legal. La Constitución no lo permite y parece tampoco tener mucha cabida en lo económico. Raimon Torres, director de Coyuntura Análisis Internacional de Funcas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Empecemos por esto último. ¿Funciona España? ¿Podemos tener una economía viable si se deporta a 8 millones de inmigrantes? Esto sería una catástrofe para la economía española. Hay que ver que, lo habéis mencionado, en determinados sectores, pues básicamente la actividad solamente se sostiene por los trabajadores extranjeros. Esto es sería un impacto sectorial letal para la construcción, para la agricultura, con cerca de la mitad del trabajo desempeñado por extranjeros,
para los cuidados a la persona, etcétera. Pero no solamente eso. Algunos pueden considerar que se trata de sectores de menor productividad, pero estos sectores son también muy importantes para que el resto de la economía, servicios profesionales, servicios tecnológicos, logística, la propia industria puedan funcionar de manera adecuada. Tenemos una economía competitiva que exporta mucho, tenemos de hecho un superávit muy importante de cara al exterior, y esto se debe también porque tenemos precios, costes de producción relativamente asequibles, precisamente gracias a la mano de obra extranjera. Por lo tanto, sería realmente un desastre para la economía española de la expulsión de trabajadores extranjeros. Esto a fecha de hoy. Siempre que hablamos de inmigración, hablamos también a futuro. ¿Se sostienen las pensiones sin inmigrantes? Bueno, los cálculos que existen en este momento muestran que los inmigrantes realizan una aportación positiva, yo diría, en general al erario público y también a la seguridad social. Esto es, en buena parte, por el perfil demográfico de los inmigrantes. Pensemos que el 84% de la población nacional extranjera se encuentra en edad de trabajar, frente al 62% de los españoles. Es decir, casi matemáticamente van a aportar mucho más a la seguridad social, a las pensiones de lo que cobran, puesto que son más jóvenes, y por tanto se puede prácticamente afirmar que las pensiones de las personas que están jubiladas en este momento proceden en buena parte también de las contribuciones de los extranjeros a la seguridad social. Por tanto, yo creo que esto tampoco me parece un argumento válido. Hay a partir de aquí dos propuestas y están claramente indicadas en derecha e izquierda. Aquí el Partido Popular ha planteado, lo hacía Núñez Feijóo, reducir la inmigración. En la ponencia política habrá un apartado importante en materia de inmigración. Estamos a favor de la inmigración regulada y estamos a favor de disminuir la inmigración en nuestro país. Frente a quienes plantean ampliar esa inmigración, lo hacía el Partido Socialista, la ministra Elma Saiz. Procedo a contarles un poco más sobre la importante herramienta absolutamente imprescindible para abordar estos retos, como lo es el Reglamento de Extranjería. Como decía, el texto anterior tenía 13 años. Con esta reforma se reducen plazos y trámites, se simplifican procedimientos, se eliminan duplicidades y se dan mayores garantías y rigor jurídico. España es el único país de la Unión Europea que dispone de una figura específica para regularizar personas día a día, lo que les permite obtener un permiso de residencia y de trabajo. Raimon Torres, director de Coyuntura Análisis Internacional de FUNCAS. ¿Cuál es el camino más allá de las siglas políticas y de la ideología de cada uno? En términos económicos, ¿se necesitan más o se necesitan menos inmigrantes? Bueno, teniendo en cuenta la situación demográfica de la población española, se necesitan más inmigrantes porque será muy difícil sostener el estado de bienestar, los servicios a la persona, la dependencia, por ejemplo, construir más vivienda, que es clamoroso la necesidad de más vivienda. Tenemos un déficit muy importante si no tenemos más trabajadores extranjeros. Por tanto, se necesita más inmigración, pero es verdad que esa inmigración tiene que ser un proceso ordenado. Es muy importante que se produzca según los canales, regulados, esto facilita la integración. Eso es crucial. Sabemos que en los países donde esa integración no se ha realizado correctamente, pues la migración ha tenido resultados peores, ¿no? En nuestro caso ha funcionado bastante bien. De hecho, prácticamente todos los países de nuestro entorno y de más allá se interesan por la experiencia española, la integración de los inmigrantes, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que inspirarnos en lo que ha funcionado hasta ahora, es decir, la inmigración ordenada. Tenemos la suerte de disponer de alguna manera de un caladero de personas, ¿no?, que quieren venir a nuestro país y que hablan nuestro idioma, que están en Latinoamérica, evidentemente, y que se integran fácilmente. Esto es algo muy excepcional que no existe en otros países. Por tanto, yo creo que por ahí pasa el camino, pero evidentemente tiene que ser una inmigración ordenada, que no podemos, sencillamente sufrir, flujos migratorios irregulares, etcétera. Eso es cierto, ¿no? Y de hecho es lo que se pretende también con la normativa, pero es imprescindible seguir ese camino. Director de Coyuntura Análisis Internacional de FUNCAS, Raimon Torres, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. A vosotros un abrazo. Hoy estas son las cuentas de la inmigración y todo lo demás son
cuentos. Pero seguridad también, porque los españoles tienen derecho a salir tranquilos a la calle. Mire, yo creo que las cifras son las que son, no hay una gran invasión, no hay un aumento de la delincuencia, en España esa delincuencia baja, no hay cabida en la Constitución y tampoco hay cabida en la economía de una supervivencia económica sin los inmigrantes que hoy nos acompañan. De todos aquellos criminales que han entrado en España. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.